En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hijas, hijos, buenos días. Bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Hoy es viernes y el Espíritu lo sabe. Hay que ponernos a ver qué Dios nos enseña el día de hoy, pues, para prepararnos antes de irnos a trabajar y irnos bien bendecidos. Presiento que algo va a hacer Dios. Vamos a ver. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdad fuente de luz, verdad fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresar. Dirige, guía y a buen término la obra que se nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para poder comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy. Y entonces sí, proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón en este día y para siempre los ojos, los oídos, la lengua, el corazón, en una sola palabra, todo el ser de todas aquellas personas que van a este programa. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día hoy, viernes 16 o 17. Hoy estamos en 16. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegó Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo, y aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandaran a ejecutar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Ahí termina? No. Okay. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos. Resucitado Jesús, así está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, ahora sí. Salmo de hoy. Salmo del 2 al 12. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetros de hierro, los quebrarás como jarro de lazo. Tú me has engendrado yo. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad lo que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendirle homenaje temblando. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, el 14 al 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turben vosotros vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay muchas moradas. Si no os lo habría dicho, porque me voy a preparar un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo. Salmo número 2, continuación del Salmo número 1, escrito por el rey David. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Que Él nos ha creado y Él nos lo repite todos los días, que somos hijos de Él y pues que Él está dispuesto a darnos lo que le pidamos. 3 partes, dice: Tú eres mi hijo hoy. Yo te he engendrado hoy. Lo podemos hacer en 3 partes, ¿no? La primera, el rey David, porque habla del rey David. Para el pueblo judío habla del rey David. Para nosotros católicos habla de Jesús. Entonces, el primero, el rey David. ¿Por qué? Lo sacó del lugar donde estaba, de ese desierto, donde ni era querido por el papá, donde era un pastor, que era lo peor en aquel tiempo, lo más humilde, ¿no? O sea, y de ahí lo sacó y lo llevó a ser rey. Y peleó peleas con él, ganó peleas con él. Instituyó su reino el Señor por medio de David. Y todas las peleas las ganó David por medio de Dios. Dios era el que ganaba las peleas. Pero ese reino no llegó a su plenitud. ¿Por qué? Porque era un reino imperfecto. Era un blueprint de lo que iba a ser el reino verdadero, el reino de Cristo. ¿Y por qué no llegó a su plenitud? Porque había mucho pecado. Y donde hay pecado, pues el diablo entra, ¿no? El rey David se acostó con una mujer casada, y después mandó matar al hombre, mintió al pueblo, mentira tras mentira, pecado tras pecado, y fue expulsado del reino del Señor. ¿Por qué? Por su hijo Absalón, ¿no? Y después se reconcilió con Dios, pidió perdón y se reconcilió con Dios. Y Dios le devolvió el puesto que tenía antes. ¿Qué aprendemos? Que en la vida actual, así es. En aquel tiempo tú pecabas y entonces matabas un cordero, se lo entregabas a Dios y ya, tú quedabas en paz con Dios. Pero la gente, en vez de cambiar su actitud, no, pues entonces ahora me meto con otra señora y al cabo mañana llevo otro becerro, ¿no? ¿Y quién pagaba? Pues los corderos. Pero mi actitud, mi forma de pensar nunca cambiaba. Entonces eso llevó a que el reino de David pues no fuera tan bien. Y aunque vivieron en paz, no estuvo tan tranquilo. Fue como nuevamente, después de que cometió ese pecado, pues sus propios hijos lo expulsaron. Sus propios hijos dividieron el reino. En la actualidad, la Iglesia Católica es Cristo y Cristo es el Rey. Y los propios hijos están sacando ¿a quién? A Cristo de sus vidas. Si no, pregunten a los protestantes, año 1517. Dividieron los de adentro de la iglesia, dividieron la iglesia, ¿no?
Y le pasó igual a Pedro, ¿no? Dentro de la iglesia divisiones y divisiones, tiene que pasar. Pero tenemos que pasar estas divisiones ¿para qué? Para que venga el reinado de Salomón. Salomón es el que viene a representar a Cristo también, pero un reinado de paz. En el reinado de Salomón nunca hubo guerras, todo era paz, gozo y felicidad. Ese es el tiempo que estamos esperando, el año milenial, donde habrá gozo, paz y felicidad. Pero al final del reinado de Salomón, nuevamente se pervirtió el reino. Y así, en el reinado de este milenial, también al final del año milenial, del tiempo milenial, también se va nuevamente a pudrir la iglesia, a pecar, y después entonces habrá persecuciones, por tercera vez persecuciones con Pedro, persecuciones con los hermanos protestantes, las divisiones y la persecución al final. ¿Por qué? Porque así está, siempre. Y al final dice una profecía, un sacerdote acompañado de unos cuantos fieles se esconderán en una cueva y perseguidos los encontrarán, los matarán. Y cuando sus almas se despeguen de los cuerpos, son elevados al cielo y Cristo los está esperando, lo que está profetizado. Levantará su iglesia y después todos los que se quedaron abajo en la tierra, como no querían a Dios, irán al infierno, se abrirá la tierra, el diablo al lugar que le corresponde, se acabó todo. Esa es la historia de cómo va a pasar todo esto. La segunda persona, el Hijo yo te he engendrado hoy, pues es Cristo nuestro Señor, que es el que va a reinar por los siglos de los siglos. Y eso lo estamos esperando. El tercero, pues somos nosotros. Ayer hablábamos de cómo nos impone las manos y cómo entramos a la iglesia y cómo nos purifica. Pues así es como Dios nos integra a su casa, a su iglesia, a su cuerpo. Cuando nosotros somos purificados, recibimos el bautismo, dice la palabra en Corintios 12, nos incorporamos al cuerpo místico. Y el cuerpo místico, lo que decía el Salmo de ayer, es el edificio de Dios, que es Cristo la misericordia. Ya estamos dentro de ese edificio, entonces al estar dentro de ese edificio, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, si yo estoy adentro de Cristo, entonces yo soy cristiano, ¿no? Si soy cristiano, pues me tengo que comportar como Cristo. ¿Por qué? Cuando me integro dentro de Jesús, Dios ya no me ve a mí, ve a su Hijo. Por eso estamos adentro de Cristo, somos hijos de Dios, nos consagra hijo. Por eso cuando le dice a Cristo, yo te he consagrado hoy, o yo te he engendrado hoy, nos engendra a nosotros también, a todos aquellos que creemos la palabra de Dios. Por eso en el Evangelio, mira lo que nos enseña, nos va a mostrar el verdadero reino de Dios. Ahora, Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no se turben vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no os lo habría dicho, porque me voy a preparar un lugar. Cuando vaya y os preparé un lugar, volveré y os llevaré conmigo. Vamos a ponerle pausa. Dice, habla del reinado de David. Primero, en David, el Salmo. Pues no era perfecto. Ahora viene otro reino, el de Cristo. Y lo primero que dice, no se turbe tu corazón. En el reino de David se turbaba el corazón. ¿Por qué? Porque había pecado, porque quería a la mujer del prójimo, porque quería vender, porque quería comprar, porque quería hacer negocios. No se turbe tu corazón. La solución está en ¿qué? Creer en Dios. Creer en Dios. Si tú crees en Dios, tu corazón no va a estar turbado. ¿Y entonces de qué voy a vivir? Cree en Dios. Creer en Dios es poner la confianza plena en Dios. Y podrás trabajar y podrás tener muchas cosas, pero no te van a llamar la atención. ¿Por qué? Porque no crees en ti. Crees en Dios. No poner la confianza en el dinero, no poner las cosas. Creer en Dios. Ayer nos dijo lo mismo y nos lo vuelve a repetir. Pero si crees en Dios, tienes que creer también en Cristo. Y Cristo viene y nos enseña una doctrina.
Y esa doctrina nos lleva a la presencia de Dios. Lo primero que nos va a enseñar dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. La palabra casa en la Biblia significa, perdón, en la palabra casa en la Biblia significa iglesia. Siempre que encuentres casa, barca, es iglesia, siempre. En la iglesia de mi Padre hay muchas habitaciones. Y voy a prepararles una, para que donde yo esté, estén ustedes. ¿Cómo va a ser eso? A ver, San José, San Pedro, San Pablo, todos tienen su casa. Y sin embargo, Dios dice, estaré yo con ustedes. ¿Cómo va a hacerlo? Pues así como se oye. La casa de San Pedro, Dios se la construyó. Ahí está. A Jesús, a Pedro le dijo, ¿no? Pedro, Simón, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y por eso Pedro muere en Roma. ¿Qué representa Roma? Al mundo. El pueblo judío me despreció, pues me voy a conquistar el mundo. Y el día de mañana el pueblo judío se tendrá que integrar al nuevo pueblo de Dios, que es Cristo, que es la iglesia. Y muere Pedro y se cumple la palabra. Sobre Pedro edificaron la iglesia. Tú vas al Vaticano y bajas por ahí por unas escalerillas y vas a hallar las tumbas de todos los papas, a excepción de Francisco, que pidió ser enterrado en una iglesia que está cerca de ahí, ¿no? Por petición de él. Pero todos los papas, desde Pedro para acá, están ahí abajo. Se cumple la palabra, sobre ti edificaré mi iglesia. Pedro tiene su casa, y en esa casa habita Dios. En la casa de Santiago habita Dios. En la casa de Mateo, que leíamos ayer, sígueme. Mateo lo siguió y lo llevó a su casa. Y en su casa, dice la palabra de Dios, estaba una mesa y ahí estaba Cristo, Eucaristía. La casa del Señor es ese edificio que tiene muchos cuartos. Los cuartos son las iglesias que están alrededor del mundo entero. Yo pertenecía a Guadalupe, la señora de Guadalupe, por 30 años. Hace una semana me despedí de ellos, porque ahora Dios me ha mandado al Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí empezaré una etapa nueva en la casa de Dios. En esa casa que Él ha preparado para que yo habite. Dice, ahí estarás. Te preparé esa casa para que estés ahí y esté yo. Ahora que fui a la primera misa que fui allí con ellos apenas esta semana, doblado de rodillas, oí una voz tan hermosa que me decía, bienvenido a tu casa. Y me sentí feliz. Bienvenido. Que a pesar de que la iglesia de Guadalupe y todo son las casas de Dios también, pues este Señor, mi Padre Dios Todopoderoso, había preparado esa casa para mí. Y ahí yo creo ahí voy a morir, porque ahí tiene todo lo que necesito. El Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia a la que ahora también pertenezco, pues tiene un panteón ahí. Y se llama el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces ahí voy a morir. Y este programa tiene un Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Y cuando nos estábamos volteando en la montaña, lo primero que vino a mi mente es Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, ¿no? O sea, el Sagrado Corazón de Jesús tiene una parte en mi vida y Dios sabe por qué. Mira que yo preparo una casa para que donde yo esté, estés tú. Y ustedes tienen que ir a esa casa. No necesitan esperar a morir para ir al cielo. Aquí lo pueden vivir en la tierra. Pero a veces hay ignorancia. Mira, al Señor que tu cielo escucha. ¿Dónde te quedaste? ¿En el Evangelio? Sí. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde. A ponerle pausa. A veces hay ignorancia dentro de la Iglesia Católica. Ignorancia no es palabra mala. Ignorancia quiere decir que desconocemos. Muchos ni sabían esto, ¿no? Lo que estamos practicando el día de hoy. Tenemos que estudiarlo, tenemos que practicarlo. Yo quiero pertenecer a la casa de Dios, ¿sí? Entonces, intégrate a la Iglesia Católica, empieza a servir en cualquiera de los ministerios, pero pues si no conocemos el camino es la Iglesia. ¿Cómo se le llamó a la Iglesia? En Hechos de los Apóstoles, el camino. Y luego en Antioquía se le llamó cristianos. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. La Iglesia Católica es el camino. ¿Por qué? Porque tiene la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad
Cristo es la palabra. ¿Cuál es la verdad? El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida y vida en abundancia. Y yo le resucitaré el día de los muertos, el día de su muerte, ¿no? Le resucitaré. Tiene palabras de vida. Por eso es el camino, iglesia, verdad, palabra, vida. Si tú escuchas la palabra, tienes vida. Pedro le dijo, cuando Jesús lo abandonaron muchos, Jesús le dijo, ustedes también se quieren largar, pues lárguense. Y Pedro dijo, ¿a dónde vamos, Señor? Si solamente tú tienes palabras, si tu verdad, palabras de verdad, palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Por eso no se va al cielo si no se cree. Y se cree en la palabra. Desobediencia nos sacó del cielo. La obediencia nos lleva al cielo. Jesús, Dios Todopoderoso y Eterno, le dijo a Adán y Eva, no coman de ese pan, no coman de ese fruto, porque morirán. ¿Y qué hicieron? Comieron y ahora murieron. Y luego viene Jesús, bueno, coman de este fruto y vivirán. ¿Y qué hace la gente? No come. ¿Sí? Hay que creer. Jesús es palabra de vida eterna. Cuando tú te alimentas de los 7 sacramentos, te sales del espíritu de Satanás y entra el espíritu de Dios. Confirmación, renuncias a Satanás y recibes el espíritu de Dios. Comes el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces ya tienes el espíritu de Jesús y ahora tienes su carne y su sangre y ahora eres hijo de David, porque tienes la carne y la sangre de María y tienes el espíritu de Jesús. Y por eso termina diciendo, llamamos a Dios Hijo, llamamos a Dios Padre, Abba Padre. ¿Por qué? Porque ya no somos siervos, ahora somos los hijos. Y se cumple el Salmo, mira, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Se cumple la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Dios les muestre su favor y les conceda la paz. La paz que solamente Dios puede dar. Que no se turbe tu corazón, dice el Señor. Porque un corazón turbado, pues vive sufriendo. ¿Por qué se turba el corazón? Porque estoy pensando en las cosas de este mundo. Y Dios no puede vivir en un corazón que se alimenta de las cosas de este mundo. Dios es espíritu y Dios se alimenta de las cosas espirituales. Por eso dice el Señor, que la paz del Señor esté con ustedes. ¿Y cómo Dios nos da la paz? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, confesando nuestros pecados. Y así tendrá la paz, recibirá el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces el Señor del cielo le dirá, mira, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Que así sea. Dios los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les muestre su favor y les conceda la paz. Feliz viernes.